Bueno, y en este encuentro de esta mañana queremos continuar con las charlas sobre historia valdense. Y entonces estamos con el pastor Carlos Del Monte, quien gentilmente ha invitado a participar de este ciclo. Y en el encuentro pasado conversábamos sobre ese episodio que la historia conoce como las Pascuas Piamontesas o Primavera de Sangre. Hay dos versiones. Pero estamos hablando de mediados del siglo XVII. Claro. Que recordábamos incluso, bueno, ya el movimiento, lo que se conoce como la Reforma, ya llevaba un siglo de vida. Exactamente. Y ese episodio de Primavera de Sangre fue un episodio terrible de búsqueda, de exterminio del pueblo valdense, una matanza atroz, y eso generó un movimiento de resistencia, que es precisamente de ese movimiento que queremos hablar en estos minutos. Muy bien. Sí, en realidad la alianza, como decíamos, entre el trono y el altar estaba precisamente, podríamos decir, en las antípodas de la formación calvinista. Ajá. La alianza entre el rey y la iglesia. Y la iglesia. Y justamente la diferencia que subyace en el enfrentamiento de las Pascuas Piamontesas tiene que ver con la diferencia que hay entre el súbdito y el ciudadano. Ajá. Es decir, el marqués de Pianesa, que defendía la verdadera fe y que la Iglesia Católica le negaba el carácter de cristiano al que no comulgara con su pensamiento, con su forma de ser, el que rechazara la autoridad del Papa, básicamente, era el defensor de la fe, la verdadera, mientras se declaraba a los valdenses como herejes. El que no era católico era hereje. Y esa era la diferencia. Y uno podría decir entonces que esto también era una lucha entre la búsqueda de consolidación del absolutismo, claro, y un movimiento más libertario, no sé de qué manera se puede claro llamar. Es decir, la diferencia está entre el súbdito, que es el ser obediente, el que se arrodilla delante del duque, el que obedece a lo que podríamos llamar no solamente la monarquía, sino todo el sistema, ¿verdad? Además legitimado por la Iglesia. Claro. Es decir, el poder político en nombre de Dios. En nombre de Dios, exactamente. Y entonces, los valdenses reclamaban la condición de ciudadanos de derecho, es decir, ciudadanos que se consideraban que Dios incluso le ponía ciertos límites a la relación de ellos con el Estado. Y que era necesario, siguiendo justamente o tomando como base la palabra de Dios como fundamento de su vida concreta, poder establecer lo que se llamaba la libertad de conciencia. Es decir, el hecho de poder servir a Dios de acuerdo a cómo su conciencia se lo indicaba, ¿verdad? Y entonces, a eso, la diferencia, como digo, entre súbdito y ciudadano, es lo que está como trasfondo de ese trágico acontecimiento que fueron las Pascuas Piamontesas. Las Pascuas Piamontesas. Claro, porque para la corte de Saboya era casi imposible entender lo que estaba en el pensamiento de los valdenses como reivindicación de que no solamente el príncipe tenía el poder, sino también el pueblo. Exactamente. ¿Verdad? Y era el poder del pueblo lo que entraba en juego en ese enfrentamiento.
Y del pueblo surgieron figuras como en este momento la de Josué Llanabel, Claro, que un poco es la figura central allí en organización de la resistencia. Sí, en realidad me parece que sería interesante detenernos un poquitito en 3 personajes. Ajá. Primero, el que ya nombramos la vez pasada, el moderador Leyé, Juan Leyé, que nació en Villaseca, que estaba casado, tenía 11 hijos, y que en el 1653 fue nombrado moderador de la iglesia. Y a él fue al que se le achacó el haber sido el instigador del asesinato de un sacerdote, de un cura, y el incendio de uno de los conventos franciscanos. El moderador Leyé no entraba, diríamos así, en el esquema de la lucha armada, porque hay que recordar, y tal vez hacemos un pequeño paréntesis, que el valdismo primitivo siempre reivindicó al Sermón de la Montaña, ese discurso programático de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 al 7, como base no solamente de la relación con Dios y del culto, sino también de la ética. De la ética, del comportamiento, de la razón de ser. Es decir, y era un comportamiento no violento, ¿verdad? Claro. Ahora, eso tuvo lugar y los valdenses lo pudieron mantener hasta que empezó la persecución. Claro. Acá era una cuestión de vida o muerte. Y claro, cuando empezó la persecución, entonces, bueno, tuvieron que tomar las armas. Y Leyé justamente decía, no, vamos a tratar de agotar la posibilidad diplomática que se nos presenta. Él viajó a París primeramente, después también a Holanda, tratando de despertar en el protestantismo la conciencia de la miseria que estaban viviendo los valdenses en sus valles y la desgracia de esa persecución, ¿verdad? Así que Leyé cumplió esa función. Cumplió esa función. Los otros dos personajes. Los otros dos, Bartolomé Jayé y Josué Llanabel, fueron los que organizaron la guerra de guerrilla. Y la guerrilla es mortal para el Estado, ¿verdad? Porque para atacar o para erradicar un movimiento guerrillero se precisa tiempo, se precisan hombres y se precisa dinero. Y el ducado de Saboya no contaba con todos esos elementos. Además, Josué Llanabel, especialmente, que es una especie de héroe legendario, a pesar de que, hay que decirlo, no existe en los valles ningún monumento recordándolo, ¿verdad? Fue el genio, en cierta medida, que pudo organizar a su grupo, que era relativamente pequeño, en un movimiento guerrillero. Es decir, ellos tuvieron que disparar, conocían la montaña, se movían en la montaña. El conocimiento del terreno era importante. Como los gatos arriba de los techos, ¿verdad? Y bajaban de la montaña y, atacaban, especialmente tomaban de rehenes a los centinelas, y lo que en cierta medida era la base, digamos, de su acción, era el movimiento. Es decir, atacaban en Angroña, después venían, atacaban en San Martín, andaban de un lado para el otro,
Y junto con el marqués de Pianesa, vino también a auxiliar, porque parecía que el movimiento era ingobernable, un capitán Morelos, Ajá. que era lugarteniente del ejército del duque de Saboya. Y él dijo una frase que la voy a leer porque la tengo acá, que revela en cierta medida lo que era el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército regular. Era el conde de Morales, lugarteniente general de infantería del estado saboyano, que decía: estoy sumamente mortificado de no poder exterminar de una buena vez esta maldita raza. Refiriéndose a los valdenses, claro. Sí. Pongo en juego mi honor por estos canallas, por esta chusma que nunca está parada en el mismo lugar. Impresionante. Entonces, ¿no? El propósito es muy claro. El propósito es claro. Y la imposibilidad de poder atraparlos, porque los tipos se movían. ¿Sí? ¿Verdad? Yo te preguntaba hoy, porque ya los minutos se nos van, pero yo te preguntaba hoy si Josué Llanabel tenía algún tipo de instrucción militar, porque era un campesino. Era un campesino. Y tú me decías que no. No, fue un genio. Esa en cierta intuición medida en eso, una intuición enorme. Y la capacidad de que incluso él escribió un manual, sí, que después van a usar los valdenses, que eso tal vez en un próximo encuentro nos podemos referir a lo que fue, lo que se llamó el glorioso retorno. Exactamente. Que hay que desmitificar un poco la gloria. Y ese manual se llama Manual de Guerra de Guerrilla. De Josué Llanabel. Josué Llanabel, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Muy bien. Y quedamos seguramente para un próximo encuentro. Claro. Historia es lo que abunda y es muy bueno refrescarla y conocerla. Justamente. Muchas gracias. Al contrario.